SCP-003. Tarjeta madre biológica. Clase del objeto. Euclid. Procedimiento especiales de contención. SCP-003 debe ser mantenido a una temperatura constante no menor de 35 grados, siendo lo ideal mantenerlo a más de 100 grados. En caso de pérdida total de energía, el personal asignado debe usar su calor corporal para mantener a SCP-003-1 por encima de la temperatura crítica. Todo el personal que haya entrado en contacto físico con SCP-003-1 debe reportarse inmediatamente para la esterilización. Descripción. SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta. SCP-003 consiste en dos componentes relacionados de origen separados, conocidos como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, cabello y uñas de biología desconocida similar a eliminado configurado de manera similar a la placa base de un ordenador personal. Exámenes revelaron que SCP-003-1 es anterior a las tarjetas de circuitos por eliminado. SCP-003-1 es considerado sensible pero no activamente peligroso excepto bajo ciertas circunstancias. SCP-003-1 fue encontrado en una tableta de piedra, SCP-003-2, en la que reside actualmente. Las runas en SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido, y parpadean con tonos pálidos. Estos son efectos de comunicación, interpretable por datos borrados. Los análisis muestran que SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen orígenes diferentes. SCP-003-2 es controlado por un no biológico ordenador interno, cuyo contenido es inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de controlar emisiones de radiación, incluyendo calor y eliminado. Se ha considerado que probablemente SCP-003-2 fuese creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Métodos detallados en el apéndice 003-1 han permitido acceder a algunos datos contenidos en SCP-003-2. Mientras la interpretación no es concluyente, el contenido debe referirse al pasado y o al futuro potencial eliminado, clase reestructurando el evento causado por SCP-003-1. SCP-003-2 contiene una batería interna de datos borrados, la cual parece que ha estado perdiendo energía desde eliminado antes de ser descubierto por SRV-04 Beta. Parece posible que SRV-04 Beta fue deliberadamente contactado por SCP-003-2 vía datos borrados. Otras organizaciones también han alertado de la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser sensible, basado en eliminado y su falta de reacción a eliminado, incluyendo procesos M03, Gloria. Cuando la temperatura de SCP-003 cae por debajo de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Primero, SCP-003-1 entra a un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial de la masa. Este estado de crecimiento consiste en dos etapas. En ambos estados, SCP-003-1 crece parcialmente convirtiendo en combustible la materia a su alrededor, empezando con cualquier material inorgánico a su alrededor, incluyendo elementos atmosféricos, seguido de los materiales orgánicos no vivos, incluyendo células de piel muerta, cabello, quitina, esmalte, queratina y otros materiales biológicos. La primera etapa es la etapa por defecto. La segunda etapa empieza cuando SCP-003-1 entra en contacto con materia orgánica viva. En esta segunda etapa SCP-003-1 puede pausarse, ralentizarse o cambiar de tamaño, pudiendo también reprocesar elementos inorgánicos y no vivientes en estructuras funcionales similares mientras datos borrados. Mientras el crecimiento es constante en la primera etapa, en la segunda etapa la tasa de crecimiento de SCP-003-1 se ve disminuida por un 20.190% mientras SCP-003-1 siga en contacto con materia orgánica. Este porcentaje es determinado por la complejidad del organismo, S, en contacto con SCP-003-1.
Como fue confirmado por Eliminado en sus escritos, SCP-003-1 parece dedicar una gran cantidad de energía al procesamiento para el análisis de la materia viva orgánica. Durante cada etapa de crecimiento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera explosiones de radiación que temporalmente inhabilitan el crecimiento de SCP-003-1, o revierte este crecimiento cuando la temperatura de SCP-003-1 se eleva por encima de los 100 grados. Radiaciones similares pueden ser producidas vía datos borrados anexo 003-1. Usando la información obtenida del análisis lingüístico de las runas de SCP-003-2 y datos borrados, el equipo de investigación M03, Gloria ha logrado establecer un vínculo con SCP-003 y datos borrados para el análisis de sus funciones. Ahora SCP-003-1 debe ser considerado consciente y debe estar alejado un mínimo de 1 kilómetro de datos borrados y del resultante subproducto en todo momento. Anexo 003-2. La pérdida de potencia del SCP-003-2 ha sido exacerbada por los procedimientos realizados por M03, Gloria. Por orden de O5, eliminado, M03, Gloria continuará los procedimientos. Anexo 003-3. Datos borrados durante este proceso, SCP-003-1 duplicó su masa y comenzó un rápido crecimiento estructural. La temperatura fue inmediatamente devuelta a los 100 grados. El crecimiento y aumento de masa de SCP-003-1 continúa durante 9 minutos y 6 segundos, momento en el cual un pico sostenido de radiación fue producido por SCP-003-2. Como respuesta, SCP-003-1 volvió a su estado normal en 3 minutos y 39 segundos. Un nuevo crecimiento se disolvió en un residuo de polvo que fue colectado para su análisis. Tanto SCP-003-1 y SCP-003-2 cesaron toda actividad detectable. SCP-003-2 no reanudó su actividad hasta que fue conectado a Eliminado, fuente de alimentación externa. Las runas de SCP-003-2 brillaron en un gris uniforme y no reanudó la actividad normal durante 3 horas, y después datos borrados. SCP-003-2 no parece capaz de mantener la zona de contención a una temperatura superior a 35 grados sin alimentación externa suministrada por Eliminado. Generadores 003, Ilia noveno, anexo 003-04. El proceso detallado en el apéndice 003-3 se repitió y SCP-003-1 entró de nuevo en un estado de crecimiento. Después de 10 minutos y 13 segundos, SCP-003-2 una vez más produjo un aumento sostenido de la radiación. El crecimiento de SCP-003-1 paró durante 36 segundos y luego volvió a su ritmo anterior. Por cuadruplicar su masa, SCP-003-1 formó un caparazón externo y cuerpo coherente, que inicialmente tomó una forma similar a un ofiuroideo, estrella de mar, de 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parecía ser un procesador central de 3 metros de diámetro, formado órganos sensoriales que parecen explorar el entorno, y convirtiendo parcialmente su zona de contención en Eliminado. SCP-003-1 abrió una brecha en la contención, entrando en la galería de observación donde 9 miembros del M03, Gloria, estaban presentes. Por contacto físico con los miembros del equipo, SCP-003-1 entró en la segunda etapa de su crecimiento, y datos borrados. SCP-003-1 detuvo su crecimiento durante 15 minutos. SCP-003-1 entonces volvió a crecer, cambiando la forma de las piezas que componen el centro, tomando el aspecto de una humanoide femenina de 3 metros de altura, con tentáculos periféricos cambiando principalmente para la extrusión del nuevo pelo y de la columna vertebral. SCP-003-1 entonces produjo vocalizaciones rudimentarias y datos borrados. Un varón caucásico desconocido, más tarde identificado como Eliminado, se acercó a la comprometida zona de contención en compañía de un equipo completo de agentes. Eliminado afirmaron que actuaban por órdenes del O5, Eliminado en un intento la comunicación con SCP-003-1.
Datos borrados. Agente eliminado de M03, Gloria restauró con éxito el poder de SCP-003-2 y ha activado los generadores de reserva para devolver la temperatura a centésimo C. SCP-003-1 volvió a su estado normal en 21 minutos y 7 segundos, y exitosamente fue recontenido sin incidentes. Todos los 9 miembros de M03, Gloria afectados por el SCP-003-1 se encontraron después físicamente ilesos, sin efectos residuales salvo traumas psicológicos menores. Los materiales convertidos de la antigua zona de contención de SCP-003 no se disuelven y son ahora objeto de análisis. Anexo 003-05. A la luz de los hechos anteriores, O5, eliminado. Datos borrados por decisión conjunta del O5, eliminado, O5, eliminado y O5, eliminado. Todos los procedimientos M03, Gloria se han suspendido indefinidamente.